En Dios que sea de mucha bendición para su vida. Pues no sé cómo le haya usted llegado a tocar su vida, su mente, su pensamiento, estos preciosos cantos. Eh, un amado pastor estos días nos estaba compartiendo y a mí me impactó porque él decía de que los cantos y las alabanzas son de mucha bendición. Y dejemos lo que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de nuestros hermanos. Es que también estos preciosos cantos, estas alabanzas, nos prepara para recibir la palabra. Eso nos compartía él y me gustó y me impactó bastante y decía yo, en realidad es así. Porque a veces nosotros no lo pensamos y digo yo, es cierto, porque a veces después de escuchar estos preciosos cantos, después de que Dios nos conmueve mucho estas alabanzas, entonces nuestro corazón está dispuesto a recibir estas palabras. Yo por eso, a mí todos estos cantos a mí me llena, me llena bastante de mucha bendición. Entonces, vamos a venir con la palabra, mis amados hermanos, esperando en Dios que sea de mucha bendición. Y así le venía yo diciendo a Dios y pidiéndole a Dios en el camino, y le decía: Señor, seas tú, como siempre lo has hecho, porque si soy yo no puedo. Yo siempre digo, lo que vengo a hacer es lastimarlo, lo que vengo a hacer esta vez ofenderlo, lo que vengo a hacer tal vez es lastimarlo. Pero cuando es Dios, mis amados hermanos, Él nos viene a hablar con amor. Él nos viene a traer con ese, como dice ese precioso canto, con el lazo de amor, con la palabra. Entonces yo siempre digo: Señor, yo me quito, seas tú a través de mí. Porque si soy yo, lo que yo voy a hacer es lastimar, ofender a mis hermanos. Y a eso no nos has llamado. Si Él nunca nos va a ofender, Él nunca nos va a lastimar. ¿Y por qué lo vengo a hacer yo cuando yo soy igual que usted? Entonces yo por eso siempre le digo a Dios: Señor, seas tú a través de mí. Y así le venía diciendo en el camino: Señor, seas tú a través de mí. Por favor, como lo has hecho siempre. Tal vez yo vengo con errores, con falta, que somos humanos, mis amados hermanos. Una en otra manera pecamos, una en otra manera fallamos. Y yo lo acepto y lo considero que es así. Porque nosotros compartimos la palabra y porque nosotros predicamos la palabra. Hasta muchos hermanos dicen, y es la realidad, eso no nos asegura nuestra salvación. Nuestra salvación es a ser obediente. Tal vez usted me dice en esta hora: hermano, pero es que yo no tengo ni un privilegio en la iglesia. Pero con que usted sea obediente a la palabra, la salvación lo tenemos seguro. Con los que cantamos, con los que predicamos, eso no nos asegura a nosotros nuestra salvación. Por eso yo lo vengo a motivar con esta palabra. Créame lo que yo traía otra palabra. Pero yo le agradezco a mi Padre Celestial que siempre Él pone palabras. Yo le agradezco mucho a mi Padre porque eso yo le venía pidiendo en el camino. Le digo: Señor, como lo has hecho siempre. Porque si soy yo, Señor, yo no puedo. Yo no tengo palabras. Y yo traía otra palabra. Pero a través de estos cantos, de estas alabanzas, yo estaba escudriñando la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo ponía otra palabra en mi corazón para usted. Y yo siempre digo: Señor, que esa palabra lo quiero para mí, lo tomo para mí. Y créame lo que está impactando mi vida, esta palabra. Porque nosotros también necesitamos de esta palabra, mis amados hermanos.
No es porque nosotros tenemos ese privilegio de compartir, no necesitamos. Nosotros lo necesitamos para poder compartirlo con ustedes. Y yo le agradezco a mi Dios, porque eso es lo que yo siempre le he pedido a Él, que sea Él a través de mí, porque cuando soy yo, mis amados hermanos, yo no tengo palabras. Lo que voy a hacer es ofenderlo, es humillarlo, es lastimarlo. Pero a eso Dios no nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a llevar esta palabra con mucho amor, con mucha paciencia. A eso Dios nos ha llamado, mis amados hermanos. Y vamos a venir con la palabra. Si usted ahí tuviera su Biblia a la par, vamos a venir con la palabra en el libro de Hebreo, en su capítulo 4, en su versículo 14 al 16. Esta palabra Dios ponía en mi corazón cuando estábamos escuchando las alabanzas. Como le decía, yo traía otra palabra, pero no me canso de decirle a mi Padre Celestial: Señor, gracias, porque yo no soy digno de llevar esta palabra, mis amados hermanos. Yo no soy digno, pero es por la gracia infinita y misericordia de Él que nos utiliza para llevarle esa palabra a usted. Nos usa como mensajero para poder llevarle esa palabra a usted. Yo traía otra palabra, pero Dios pone esta palabra en mi corazón. Yo no sé para quién puede ser más esta palabra como Dios me lo haya puesto en mi corazón esta tarde. Vamos a leer en Hebreo, en su capítulo 4, en su versículo 14 al 16. Vamos a leerlo bajo la dirección del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, y la palabra nos dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Señor, te doy gracias por tu palabra, papito lindo. Señor, yo humanamente traía otra palabra, Señor, pero te doy gracias, papito lindo, porque tú siempre has respaldado tu palabra hacia mí. Señor, te doy gracias. Yo no sé a quién le puede servir más esta palabra que tú hayas puesto y tú hayas trabajado en mi corazón en estos momentos. Señor, perdóname porque yo no soy digno, Padre, de poder llevar tu palabra. No soy digno, Dios, a ser el mensajero tuyo, Jesús. Es por la gracia y misericordia tuyo, Padre Santo, que estamos con ese gran privilegio de poder llevar esta palabra. Te doy gracias. Te doy gracias, Padre Santo. Ahora, Jesucristo, seas tú. Señor, yo me quito. Señor, seas tú el centro de estos momentos, de estos segundos, de estos minutos que tú nos puedas dar, Señor. Te doy gracias. Señor, nos abandonamos en tu mano, Jesús. Seas tú, Padre Santo, seas tú, Dios eterno, seas tú, Jesucristo, seas tu Padre. Gracias, Jesucristo, gracias, Dios eterno. Amén y amén. Si usted pudo acompañarnos con este mensaje, mis amados hermanos, cómo Dios nos habló en estos momentos, en estos segundos, a través de su palabra. Como yo le decía hace unos momentos, yo traía otro mensaje. Pero por eso, como yo le decía hace un momento, yo no me canso de decirle a mi Padre: Señor, gracias.
porque yo no soy digno, pero es por la gracia y misericordia de Él que Él nos pone estas palabras en nuestra vida para compartir solo con usted. Y el título de este precioso mensaje es Victoria en las tentaciones. Tal vez usted dirá, yo ya lo he escuchado varias veces, mi amado hermano. Sí, pero yo no sé por qué Dios pone eso en mi corazón. Yo desconozco, solo le digo yo a nuestro Padre Celestial esta tarde, Señor, gracias. Porque yo traía humanamente, uno hace sus esfuerzos de hacer sus mensajes. Pero cuando es nuestro Señor Jesucristo, son grandes bendiciones para nuestra vida. El título de este mensaje, Victoria en las tentaciones. Si usted lo leyó con nosotros, donde dice en el capítulo, en Hebreo, en capítulo 4, en su versículo 14 al 16, en el versículo 14 donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el versículo 16, en su versículo 16, siempre en el capítulo 4, en su versículo 16 en hebreo, eso es lo que más me impacta a mí en mi vida, mis amados hermanos, donde dice, acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Este mensaje, mis amados hermanos, a mí me impactaba mi vida, porque cuántas veces el enemigo, yo siempre trato la manera de meter este mensaje, estas palabras en el mensaje donde Dios nos ha tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y porque yo siempre los vengo a animar con esta palabra, porque el enemigo así trabaja de esta manera. Él primero nos bota y después se pone a jugar con nosotros y hasta vernos muertos, espiritual y materialmente. Pero ¿sabe algo? Cuando el enemigo nos llega a botar, él nos empieza a llenar nuestro corazón, nuestra mente, de que Dios ya no nos va a perdonar. Pero tal vez el enemigo le ha llevado eso en su corazón, en su mente, de que cuando usted y yo fallamos, lo primero que nos viene en nuestra mente, o lo primero que pone el enemigo en nuestra mente, es de que nosotros ya no tenemos, usted y yo ya no tenemos perdón. Pero en el libro de Hebreo, en su capítulo 16, en su capítulo 4, en su versículo 15 al 16, Él nos puede decir esta palabra. Él nos puede confirmar si sí o no. En el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, amados hermanos, acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Porque yo le menciono todo esto, mis amados hermanos, porque como yo le decía, de que el enemigo así trabaja, nos bota y después se pone a jugar con usted hasta matarlo, espiritual y materialmente. Tal vez usted le ha fallado. Por eso yo le decía hace un momento, yo no sé por qué nuestro Señor Jesucristo pone esta palabra en mí.
Yo no sé para quién más nuestro Señor Jesucristo le está hablando en este momento. Porque a veces el enemigo nos hace pecar, nos pone tantas debilidades. Y déjame decirle que el enemigo sí conoce la debilidad de usted. Conoce la debilidad, conoce su parte débil. Si su parte débil es el vicio, eso es lo que le pone. Si su parte de usted es el pecado, eso es lo que le pone. Y así sucesivamente todas estas cosas de nuestras debilidades, eso es lo que el enemigo empieza a trabajar. Porque él tira los dardos, pero donde él mira que el dardo llega y entra, y es donde él sigue pegando más. Pero si usted se levanta y se viene delante de nuestro Padre Celestial, como dice el versículo, donde dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez el enemigo le ha hecho pecar a usted. Tal vez el enemigo ya le hizo caer a usted. Pero en su corazón y en su mente está en eso de que nuestro Señor Jesucristo ya no lo va a perdonar. Pero déjame decirle, yo le puedo dejar esta palabra. Cuando Dios dice de que mientras nosotros tengamos vida, tenemos esperanza. A veces muchos de nosotros, mis amados hermanos, humanamente decimos o vemos a tal persona, a tal fulano, y decir, ese ya no tiene perdón de Dios. Pero es que la palabra no miente. Y la palabra no se confunde, que cuando dice mientras haya vida, hay esperanza. Nosotros humanamente así lo miramos. Pero nuestro Señor Jesucristo le viene a decir a usted ahora, en este momento, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando dice confiadamente, acerquémonos confiadamente, acerquémonos con esa confianza. Y yo siempre así le compartía a mis hermanos siempre, de que si hay alguien que nos está visualizando que ya es padre de familia, a mí Dios hace 3 meses y medio me dio la oportunidad de ser papá. Y he llegado a entender mejor la palabra. Y yo siempre lo he dicho, pero Dios me ha confirmado hace como 3 meses y medio ahora esta palabra en mí, de lo que yo siempre digo, de que los padres de familia entendemos mejor la palabra. ¿Quién de nosotros, mis amados hermanos, como padre de familia, alguien nos viene con ese corazón en la mano, como nosotros decimos? ¿Quién de nosotros como padre de familia vemos a nuestro hijo sufrir o vemos a nuestro hijo pidiendo ese perdón, esa disculpa delante de nosotros? ¿Será que a nosotros no se nos quebrante el corazón? Claro que sí. Y nuestro Señor Jesucristo no se ha confundido de dejar esa palabra, que cuando Él dijo de que si ustedes siendo personas, si ustedes siendo humanamente pecadores, pueden dar buenas dádivas, pueden dar buenos regalos a sus hijos, cuando yo, que yo soy el creador de ustedes. Qué tremenda palabra, mis amados hermanos. Por eso yo le decía hace unos momentos, nuestro Señor Jesucristo le viene a decir a usted esta tarde, acérquense con esa confianza. Porque si nosotros nos acercamos sin confiar en Él, déjame decirle, la obra y milagro nunca va a suceder.
Pero si nosotros nos acercamos, como se acercan esos hijos pequeños hacia los papás, con esa confianza que sí van a obtener lo que ellos necesitan, lo que ellos quieran. Si nosotros pudiéramos entender, mis amados hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos habla también en aquel pasaje de que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y por eso Él también puso muchas parábolas donde dice que nosotros tenemos que hacer como esos niños que no aguardan rencor, que no aguardan ira, que no aguardan odio, que no aguardan nada en su corazón. Pero lastimosamente nosotros, mis amados hermanos, nos cuesta. Pero eso nosotros debemos de pedirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, si has tú darme un corazón conforme a tu voluntad. Si has tú darme un corazón conforme a tu voluntad. Para que nosotros podamos acercarnos. Nosotros somos los que ponemos los tiempos, mis amados hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, Él está dispuesto, Él está atento al escuchar su clamor. Si usted esta mañana está pasando por un momento difícil, si el enemigo lo ha llevado, usted siente que lo lleva hasta el fondo del... Si usted siente que ya no tiene salida, nuestro Señor Jesucristo le viene a decir a usted esta mañana: acérquense, acercaos, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese versículo 16, mis amados hermanos, a mí me ha impactado mi corazón esta tarde. Y esperando en Dios, y yo creo con mucha certeza y con mucha seguridad, donde la palabra nos dice de que nunca regresa vacía sin hacer lo que tiene que hacer en su vida y hacer en la mía. Yo eso espero, mis amados hermanos, con mucha certeza y con mucha seguridad, que esta palabra puede estar trabajando en usted, como así Dios impactó mi vida. A mí me llenó bastante esta palabra, y yo le pido y le ruego mucho a mi Dios que esta palabra puede impactar su vida como me impactó a mí. El versículo 16, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo le dejo esta palabra. Mis amados hermanos. Acerquémonos a Dios confiadamente para hallar gracia, para alcanzar misericordia. Tal vez el enemigo le está trabajando en su mente, en su corazón, en esta hora, en este momento, en este día, en estos días, en estos meses, de que nosotros ya no tenemos perdón. Tal vez hasta la propia familia le ha dicho a usted: es que vos ya no tenés perdón de Dios. Pero usted agárrese de esta palabra, donde Él nos dice de que mientras haya vida, haya esperanza. Porque si nosotros, mis amados hermanos, ya no tenemos vida, ahí es donde murió todo. Ahí es donde lo que usted pudo hacer, ahí se terminó. Pero mientras que usted que me está visualizando, mientras que yo, aunque hay mucha gente alrededor de nosotros, nos tachan de que estamos mal. Claro que sí, a veces tenemos nuestros errores. Sí lo tenemos. Yo siempre lo he considerado y le he dicho: sí tengo mis errores. Pero yo le pido mucho a Dios que me perdone y que me corrija y que me dé un corazón conforme a la voluntad de Él. Es lo que yo le pido a Dios. Yo le dejo esta palabra en su corazón. Tal vez el enemigo lo tiene, usted siente que ya no puede, usted siente que ya no tiene salida. Pero en Hebreo, en su capítulo 4, en su versículo 16, Dios lo viene a animar con esta palabra, donde dice: acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Sinceramente, a veces nosotros siempre pasamos por estas palabras, por estos mensajes, por estos versículos, por estos capítulos, pero siempre nos pasamos a veces desapercibido. Pero cuando usted y yo nos detenemos a estudiar qué es lo que en realidad dice esta palabra para nuestra vida, ese versículo 16 a mí impactó mi vida, y esperando en Dios que así la haya hecho en su vida, mis amados hermanos. Démosle gracias a Dios por esta palabra, por estos momentos, por estos segundos que Él nos regaló. Si usted estuvo todos estos minutos de nuestra prédica, de esta palabra, le agradecemos bastante. Pero no solo eso, esperemos y esperando en Dios que haya sido de mucha bendición para su vida. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, papito lindo, te doy gracias, amor de mi vida. Cuando tú nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra, tú nunca nos has abandonado, Señor. Te doy gracias, papá. Te doy gracias, papito lindo. Te doy gracias, Dios eterno, que estás en el trono de la gracia. Ayúdanos, Padre, a estar delante de tu presencia, acercarnos delante de tu presencia con esa confianza que tú nos vas a dar esa salvación y que tú nos puedas perdonar todos esos errores, todos nuestros pecados, Padre Santo. Ayúdanos. Te doy gracias por este momento, por estos segundos, por esta palabra, Señor. Te doy gracias. Bendigo, glorifico y honro tu nombre, Jesucristo. Te doy gracias, papito lindo. Te doy gracias, Dios eterno. Yo no puedo decir más que gracias por esta palabra, Dios. Te doy gracias, Jesucristo. Te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Dios eterno. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en cada corazón de ustedes, mis amados hermanos, y esperando en Dios que esto es alabanza, que esta palabra se haga rema en su vida. Y si Dios así nos los permite, aquí vamos a estar una vez más en las próximas semanas, por este mismo día, por este mismo canal y por este mismo horario, mis amados hermanos. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en cada corazón de ustedes y Dios los bendiga. Amén.